¿Están grabando? Ok. Bueno, hola para los que están ahí detrás de la cámara. Todos estuvieron en la mañana, ¿sí? Menos uno. Menos una. Ok. Estuvimos corriendo un poquito por el tiempo en la mañana, pero ahora creo que estamos más suaves. Nos quedamos en el ejército, que me llegó la carta, ¿verdad? Y luego mi madre fallece. Después de un año, ella enfermó a los 41 de cáncer, con leucemia, y finalmente muere de un cáncer en el estómago. Cuando se lo descubrieron, duró solamente 2 meses. Se le descubrió en agosto del 91 y murió en agosto del 92 de esta enfermedad. Entonces, un año después, en el año prácticamente 94, en Cuba hubo un problema muy grande donde los jóvenes universitarios y las personas en la capital de Cuba, La Habana, ya no aguantaban más el comunismo, la represión del gobierno, y se lanzan a las calles y empiezan a pelear con la policía y a romper las vidrieras, los cristales de las tiendas en La Habana. La policía se asustó mucho porque por primera vez no estaban robando a las personas, esto no fue una revuelta cualquiera, sino que realmente estaban cansados del sistema que los oprimía. Fidel se asustó tanto que salió hablando en televisión nacional y dijo que él no cuidaría más las costas de los Estados Unidos. Es decir, antiguamente si tú tratabas de escaparte de la isla y él te agarraba, aunque fuera en la arena, como fue el caso de mi hermano, a mi hermano lo agarraron en la arena tratando de escaparse un año antes, le daban de 1 a 3 años de prisión. Entonces él dijo, yo no voy a cuidar más las costas de los Estados Unidos, si ustedes se quieren ir, váyanse. Cada vez que surgía este tipo de problema donde la gente se rebela, él abría la olla de presión, ¿ves? Le quitaba la vaporita para que la presión saliera. Y la gente al irse se quedaban solamente los que estaban felices con el gobierno o les estaba yendo bien. Y entonces la gente dejó de pelear y empezó a armar balsas improvisadas. Es decir, mayormente eran los inner tube, los tubos que van dentro de los neumáticos, dentro de las gomas de los camiones. En eso la gente se empezó a ir. Yo no sabía nada de lo que estaba pasando en La Habana. Yo vivo como 15 minutos más o menos del centro de La Habana en carro. Y mi hermano viene corriendo, el hermano mayor que se endemoniaba, viene corriendo y me dice, Alex, ¿viste lo que está pasando en La Habana? Dígole, no, ¿qué está pasando? Dice, bueno, está pasando esto y me lo explica, vámonos, me dice. Entonces yo me quedé así, yo venía con una mochila de zapatos porque estaba haciendo zapaticos para sobrevivir y me quedé mirando y le digo, ok, vámonos. Yo nunca había pensado, no había preparado irme del país, como mucha gente lo estaban haciendo, pero la situación número 1 económica estaba mal. Habíamos pasado un poco de hambre porque mi madre había fallecido, mi padre nos había abandonado, se había ido con otra familia, y ese último año por primera vez conocimos realmente lo que era pasar hambre y necesidad. Entonces, otra de las razones, yo creo que yo quería alejar a mi hermano de la familia. Él en varias ocasiones trató de matar. Cuando este demonio aparecía, trataba de matar a mi hermano que me seguía a mí, a Carlos. Yo le llevo 2 años a él. Así que pensé en un segundo, todas esas cosas me pasaron por la mente. Dije, vámonos. Y él dijo, ok, ¿tienes dinero? Me extrañó que mi hermano me estuviera buscando, porque él me llevaba 6 años de edad y nunca andaba conmigo. Solamente en el barrio, cuando andábamos juntos, era porque había habido un problema con uno de mis hermanos y él me buscaba para que fuéramos a pelear. Entonces nos quitábamos la camisa y andábamos juntos y todo el barrio nos seguía. Era un entretenimiento aquello. Pero nunca mi hermano me buscaba. Así que me dijo, ¿tienes dinero? Parece que él no tenía dinero. Y yo le dije, sí, tengo un poco porque había dado zapaticos a personas así, le había dado zapatos y ellos no tenían dinero y entonces me pagaban cuando podían. Entonces renté una moto en $3. Era mucho dinero en esa época. Era el salario de un doctor. Porque el dólar valía 120 pesos y un médico ganaba 350 pesos al mes. Así que renté una moto
y empecé a darle vuelta a toda La Habana buscando a mis amigos. Decía, hey, me debes $10 de par de zapatos, dame 5. Ellos no sabían que yo me iba, no les podía decir. Y me decían, ¿seguro? Dame 5. Me daban 5, tú me debes 20, dame 10. Y así recogí un poquito de dinero y compramos una cámara de un camión. Se pusieron carísimas las cámaras. Parecía que estabas comprando oro. La gente se aprovecha de la situación. Y parecía que estabas comprando oro. Compramos la primera camarita y mi hermano me dice, ¿y si se revienta esta con el sol y el agua salada? Vamos a comprar otra por si acaso y la amarramos atrás. Entonces, en diciembre de ese año, cuando mi madre fallece, en diciembre no teníamos comida. Ustedes saben que la fiesta principal del cubano es el 31 de diciembre. La gente mata un lechoncito, un puerquito, comen lo que sea, un pollo, lo que haya. Las familias se reúnen. Pero mis hermanos y yo lo que tenía era un poquito de dinero para comer una hamburguesa. Y la hamburguesa no es como la de aquí que tiene lechuga y tomate, era una hamburguesa con un pan, como estaba el pan durito. Entonces se me ocurrió la idea de criar unos puerquitos y dije, voy a comprar 2 puerquitos, ahora que estoy vendiendo mis zapatos, y agarro uno para comer el 31 y el otro lo vendo y así tengo dinerito. Y así fue como hicimos. Compré 2 cerditos, los empecé a criar. Aquellos animales no crecían 1 centímetro porque yo no tenía comida para mí y le daba la sobra de lo que ya no quería. Yo decía, estos puercos están malditos. No crecieron nunca. Eran 2 cerditos así. Pero esos 2 cerditos me sirvieron para comprar la segunda balsa. Se la ofrecí a un vecino que me dijo que tenía una cámara de un camión. Tenía sus ponches y eso, pero me dijo, no se le sale el aire. Así que le di los 2 cerditos y él me dio la balsa y empezamos a armarla mi hermano y yo. Le decimos balsa, ya estamos acostumbrados, pero es una cámara de un camión, un tubo. Es como el inner tube, sí, pero es como el salvavidas, los salvavidas, igualitos. Entonces, mi hermano y yo empezamos a armar aquello en el portal de mi abuela. Le decíamos el portal de mi abuela, ya mi abuela había fallecido, y ahí empezamos a armar la balsa. Y entonces mandé a hacer un par de remos, me cobraron $14 por un par de remos, un carpintero. Todo eso fue el 18 de agosto de 1994. Fidel habló ese día. Mi hermano y yo empezamos a armar la balsa y me dice, no nos podemos ir sin buscar una brújula. Necesitamos saber para dónde está el norte. Yo le dije, ¿tú estás loco? No es que Fidel está loco. Fidel hoy te dice que sí y mañana te dice que no. Nosotros no tenemos tiempo para una brújula. Y me dice, ¿y cómo vamos a guiar la balsa para el norte? Dile, bro, eso es fácil. Eso es fácil. ¿Tú no sabes que el sol sale por el este y se esconde por el oeste? Yo tenía 21 años, sabía todo. Si el sol sale por el este, le digo yo, para que sepamos que vamos para el norte, el sol tiene que estar a mi mano derecha. Y el norte está para acá. ¿Entiendes, brother? Me dice, ¿y de noche? Y yo le digo, ¿tú no has oído hablar de la estrella del norte? Que es la que más brilla en el cielo y eso. Y mi hermano me dice, ok, tú vas a dirigir la balsa. Y así lo hicimos. Entonces, compramos una tienda de campaña de lona, la rasgamos y forramos la balsa para que resistiera más el sol, las temperaturas, ¿no? Porque Cuba es muy caliente, en el mar Caribe. Y mi hermano me dice, oye, he escuchado que hay muchos ataques de tiburón en la zona esa de la Florida, del estrecho de la Florida. Los tiburones atacan porque una balsa negra, una cámara negra, un inner tube, con 2 remos en la noche, pareciera ser una tortuga, algo, y los tiburones vienen desde abajo y atacan las balsas. Y sí había muchos ataques de tiburones ahí. Entonces digo, le digo, ¿qué hacemos? Me dice, vamos a hacer una puerta de madera, como una especie de puerta, y le abrimos hueco, ponemos las dos cámaras encima y la cosemos para poder movernos por encima de ella sin estar en el agua. Y la madera, le digo, se subió en el techo de la casa y le arrancó el portal del techo a la casa. Y con pedazos de madera armamos una puerta ahí como pudimos, le abrimos huecos y la cosimos. Entonces hicimos unas bases de metal, la adaptamos para amarrar los remos y estábamos prácticamente listos. Eso fue el mismo 18, empezamos a
a buscar los materiales a las 11 de la mañana y a las 8 de la noche estábamos listos. Yo tenía miedo que Fidel se fuera a arrepentir el próximo día. Entonces, así fue. Le dije a mi hermano, necesitamos un camión. También me lo rentaron en $14. No sé qué pasa con el 14, pero $14 me pidieron por el camión. Y nos llevó hasta el Tritón, un hotel que está en La Habana, que tiene 2 torres en el medio del mar. Y hasta allí nos llevó por $14. Me despedí de la familia, de mis 2 hermanos. Mi hermano más chiquito estaba muy jovencito y se quedó llorando porque mi papá se había ido, mi mamá había acabado de fallecer y él quería irse en la balsa conmigo. Yo no me lo podía llevar porque yo no sabía si íbamos a sobrevivir, y también tenía a mi hermano en la balsa, que si el espíritu aquel entraba en el medio del mar, yo no sé cómo yo iba a hacer. Yo no sé cómo yo iba a hacer si aquello pasaba en el medio del océano. Y nos despedimos y nos montamos en el camión. Esperé a las 9 de la noche, porque la televisión cubana tiene 2 canales, el 2 y el 6. Después de 30 años que llevamos fuera del país, me enteré que le agregaron 2 más. Así que ahora tienen 4, han prosperado mucho. Tienen 4 canales ahora. Esperé la novela, porque es lo único que sirve en Cuba de la televisión cubana, a las 9 de la noche. Todo el mundo anda corriendo en la calle a ver la novela, que parece una fiebre. Tuve la gente en los buses sin conocerse hablando de la novela. Y mirando el reloj, y salen corriendo para su casa con la bolsa de comida y con lo que tengan para ver la novela. Así que todos los chismositos del barrio y todo el mundo está adentro a las 9 de la noche. Así que el camión se encendió a las 9 de la noche y salimos para La Habana. Porque aunque el presidente había dicho que no iba a cuidar más las costas, yo no confiaba. Mi hermano ya había estado preso. Lo habían agarrado en la arena tratando de escaparse. Y yo no quería ir preso. Así que salimos a las 9 de la noche, llegamos allí, nos tiramos, cargamos la balsa, la llevamos hasta el agua. Y yo no sé de dónde aparecieron 2 patarranas, de dónde mi hermano la sacó, pero me dijo, tú tírate al agua y dale patarrana, mientras yo remo. Y yo empecé a patarrana. Y yo veía que por los edificios que estaban allí, abrían y cerraban las persianas. Y decían, en cualquier momento llaman a la policía. Y daba yo patarrana con una fuerza. Esa noche comí arroz con chícharos, no se me olvida. Los chícharos se me pusieron aquí. Y dale, y estuve creo que como 2 horas dando patarrana, hasta que ya no veía casi a mi hermano. Y yo dije, aquí me van a cortar las patarranas los tiburones. Y le dije a mi hermano, voy para arriba. Subí y entonces empecé a remar con él. Toda la noche estuvimos remando y la meta era tratar de desaparecer el Hotel Tritón y el Neptuno, que son idénticos los 2. Y estuvimos toda la noche. Yo remé con tantas fuerzas, como si dependiera de mi vida, ¿no? Al otro día me dolían un poquito todas las pompis y eso. Y amanecí por la mañana y el hotel todavía se veía a mitad. El hotel tiene 22 pisos, se veían como 11 o 12 todavía. Y yo había soltado la vida toda la noche. Y todavía estaba viendo La Habana. Y dije, bueno, seguir remando, rema y rema. Mi papá me había dicho que llevara huevos hervidos, que cualquier otra cosa me iba a dar vómitos. No le hagan caso a mi papá. Yo hubiera comido cualquier cosa con muchas ansias. Me comí aquellos huevos hervidos, mi hermano y yo, eran 12 huevitos, nos lo comimos el primer día. Teníamos tremenda hambre. Y nos pasamos el día comiendo huevos y remando y tomando agua. Nos llevamos unos galoncitos de agua. Y llegó la noche y todavía el hotel se veía. Se veía mucho todavía, por lo menos 3/4. Llegó esa noche y nos desanimamos bastante. Yo le dije a mi hermano, todavía el hotel se ve, yo me estoy muriendo. Mi hermano pesaba 175 libras, se veía fuerte cuando salió de Cuba, porque hacía pesa. Yo pesaba 133. Ya yo me veía como que estaba en la balsa antes de salir de Cuba. Y ya llevaba ya 2 días remando y me estaba desanimando. Me salvó la vida, yo creo, inconscientemente, que ese día cuando estoy cambiando los puerquitos por la cámara del camión, una muchacha pasa con un reloj digital pequeñito y yo tenía un reloj por el que había trabajado yo creo que 1 año entero. Yo estaba loco por ese reloj, hasta que lo pude comprar. Y se me ocurre que en el medio del océano yo necesitaba que el reloj tuviera luces para poder ver la hora.
Y le digo a la muchacha, disculpa, ¿ese reloj tiene luz? Y se me queda mirando así como diciendo, bueno, si te digo que sí, ¿me lo vas a robar o...? Y me dice, sí tiene luz, y yo te lo cambio por el mío. Ay, la muchacha ahí mismo se quitó el reloj rapidísimo, me dio su relojito y yo le di el mío. Me fui con un reloj de mujer, chiquitico, así un digitalito, pero me pasé toda la noche cuando le tocaba a mi hermano remar. Ay, son las 12 de la noche. Son las 2:15. Aquella madrugada se me hizo una eternidad. Toda la noche remando, mirando aquel reloj, pero me daba ánimo que el tiempo iba pasando. Hasta que amaneció a las 6:30, 7 de la mañana, salió el sol. Pero esa noche, esa segunda noche, ya que nos estábamos desanimando, perdiendo la fuerza y nos habíamos comido todos los huevos, de momento se levantó una tormenta. Ustedes conocen esa historia. Miren, es increíble el océano. El día estaba precioso. Hubo un sol que rajaba piedras. Y de momento, cuando empezó a caer la tarde, 6:30, se empezó a poner todo oscuro y a alborotarse el océano. Y en menos de una hora, habían olas de la altura de un poste de luz. A lo mejor ustedes no me van a creer, pero mi cuñada me cree, la esposa la hermana de mi esposa, porque conocimos a un cubano que vive en Seattle, vende seguros de carro, y mi esposa me dice, ve a verlo tú, porque seguro que siendo cubano te va a dar un descuento. Y el hombre y yo nos encontramos en el medio del mar. Y cuando nos reconocimos y empezamos a hablar, él me dice, a ti no te agarró la tormenta el segundo día, que las olas eran como de un poste de luz. Él usó las mismas palabras mías. Y yo escucho bajito que mi cuñada llama a mi esposa y le dice, la historia de Ale es de verdad. Un montón de años casados y siempre pensaron que era mentira. Entonces, las olas se levantaron altísimas y yo lo que veía era un hueco. Cuando subía parecía un roller coaster en una montaña rusa, y cuando miraba hacia abajo se veía un hueco oscuro. Y tuvimos que dejar de dar remo porque se quedaba el remo en el aire. Entonces mi hermano me dijo, saca los remos del agua y vamos a dejar que nos lleve la corriente, porque estamos muy cansados y no estamos avanzando. Así que sacamos los remos y toda la noche empezó, sube y baja. Y como yo no conocía del Señor, pero Él me había venido preparando, ustedes oyeron el testimonio de por la mañana, ¿verdad? Tuvo misericordia porque no había manera de que el Evangelio llegara a mí en esa área donde yo nací. Y Él vino preparándome de tal manera que tuvo que levantar una tormenta para sacarme una oración. Y fue la primera oración dirigida a Dios, directo a ti te estoy hablando. Si tú existes, le dije, estaba en la punta de una montaña, de una ola, y me esperaba un hueco hacia abajo. A veces cuando yo estoy dando un estudio bíblico, yo oro para comenzar, para que la persona tenga confianza. Y al final le digo, ¿quieres orar tú? Y me dicen, no, yo no sé orar. Y yo me río por dentro. Yo digo, tú sí sabes orar. Lo que tú todavía no lo sabes. No se te ha dado la oportunidad, pero usted tiene el don. Allí en esa ola, yo hice mi primera oración dirigida al Señor y le dije, mira, algo me estuvo cuidando toda mi vida, yo lo sé. Si fuiste tú, si tú eres Dios, si tú eres real, demuéstramelo ahora, que esta balsa no se voltee. Esa fue mi oración. Yo no conocía la oración de calmar los vientos y las olas, si no a lo mejor le hubiera hecho esa. Pero yo no me sabía la historia, así que a mí lo que se me ocurrió fue, si eres Dios, si eres real, que esta balsa no se voltee, no flip over en toda la tormenta. Y así fue. Parecía que habían amarrado aquella balsa a las olas, porque estuve toda la madrugada vigilando a mi hermano que se estaba quedando dormido, subiendo y bajando toda la noche en aquellas olas, en aquella tormenta. Yo le veía la cara a mi hermano y veía que estaba demacrado. Yo decía, ya debo estar muertecito ya, porque él estaba mucho más gordito y se veía muy flaco. Al otro día, la tormenta cesó. Y me dio una alegría por la mañana cuando el sol salió y las olas y el tiempo se calmó. Cuando volteé a mirar, Cuba no se veía por ninguna parte. Estábamos la noche anterior preocupados si regresábamos o no regresábamos porque no teníamos fuerza. Y con nuestras propias fuerzas remábamos con toda nuestra energía para tratar de alejarnos de Cuba. Pero el Señor tuvo que levantar una tormenta para que el propósito de Él se cumpliera. Número uno,
que yo abriera mi corazón, porque a veces somos duros, como el pueblo de Israel que dura servicio. Te necesitaba una tormenta en el medio del océano para que yo le abriera mi corazón a Dios y le hiciera mi primera oración dirigida a Él, después de todo lo que había vivido durante toda mi vida. Él me preparó para ese momento. Y segundo, a veces nosotros queremos ir en nuestra dirección, ¿verdad? Y hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Y dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero son caminos de muerte. Y nosotros estábamos cansados. Y así el Señor fue enseñándome poquito a poco. En una noche, en una tormenta, desapareció Cuba de la vista. Yo no sé dónde yo estaba, pero yo seguí buscando el sol que saliera por la derecha para que el norte me quedara aquí. Y seguimos remando todo ese segundo día, tercer día, al amanecer del tercer día. Ese tercer día me acuerdo que estaba remando cuando vi que salieron 2 aletas por la espalda de mi hermano. Y yo dije, ay, no sé qué pasó aquí, pero yo no le voy a decir nada. No vaya a ser que le pase aquello que le pasaba. Y me puse a orar y, ay, Señor, tú me respondiste ayer, vamos a ver que estos no sean tiburones, y saltan 2 delfines. Eran 2 delfines. Y más atrás venían 2 tortugas que nos siguieron toda la tarde, todo el día, 2 tortuguitas, una mamá con su bebé cayéndonos atrás a la balsa, toda la noche. Los pescados me empezaron a comer los pies. Habían unos pescaditos así, que parecían pirañas, no eran pirañas porque estábamos en el océano, pero parecían, y tenían una boca así, y venían y me arrancaban los pedazos de los dedos. Así que yo trataba de dormir un ratico y no podía. Llevaba ya 3 días sin dormir y los pies me estaban sangrando. El remar tan fuerte hizo unas llagas en los glúteos y la sal se empezó a meter y tenía unos huecos así y así estaba remando. Y por esta razón era que yo no podía dormir. Mi hermano durmió un poquito en la tormenta y yo estaba despierto por esa razón. Así que ese día al amanecer, el tercer día después de la tormenta, el océano estaba lleno de madera por todas partes. Parece que la tormenta destruyó muchas balsas. Esa tarde remamos y vimos muchas balsas destrozadas y ese día nos pasaron unos cubanos que nos levantaron el ánimo porque hicieron como una canoa como de vikingo y fue muy gracioso porque adelante llevaban un señor gordo sin camisa, la barriga era así y le gritaba a todos los que estaban remando, que eran como 9 o 10, ¡oh! Y todo el mundo remaba. ¡Oh! Y todo el mundo remaba. Y nos pasaron como una bala por al lado. Tenían también una vela. Eso no se nos ocurrió a nosotros. Tenían una vela. Nos pasaron como si llevaran motor. Me dio mucha alegría ver que había gente en el mar. Como que me restableció un poquito la fuerza, me llenó de energía. Pero también me dio un poco de tristeza ver cómo en un minuto se desaparecieron. Entonces nosotros seguimos remando como podíamos. Y ese día, el tercer día, empezamos a alucinar un poco. Parece que el cansancio, aunque todavía teníamos agua, veníamos tomando muy poquitas cantidades para que nos alcanzara. Y mi hermano vio un poste de luz al lado de él y hizo así. Yo le dije, hey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, brother? Y me dice, no, vi un poste de luz. Y ya en la tarde, cayendo el sol, yo vi un Jeep Wrangler que salió del lado mío. Pero no le dije nada. Yo vi un Jeep Wrangler sin la luz, así parece que yo quería, que un Jeep igual. Y eso fue lo que vi. Pero en la noche, cuando empezó a oscurecer, escuchamos voces y gritaban, auxilio, auxilio. Entonces empezamos a remar en dirección a las luces, a las voces, con mucho cuidado, porque aún en La Habana, ya saliendo la gente en las balsas con machetes, se atacaban unos a los otros como piratas y le quitaban, porque habían personas que no tenían dinero para armar una balsa o comprar los materiales, así que le robaban las balsitas a los demás, con machete y cuchillo en las manos. Entonces yo me acerqué muy lento a esas personas y eran 4 hombres con como 4 mujeres y 3 o 4 niños. Y estaban flotando en el agua. En la tormenta del día 2 les destrozó la balsa. Y entonces nos pidieron agua. Como caminábamos mi hermano y yo para rotarnos, se había hecho un gap, una distancia entre la cámara y la madera que habíamos puesto abajo. Y ahí estaban los galones de agua. Agarré uno que encontré y se lo tiré un poquito de lejos a uno de los hombres.
Y entonces me dijo, si tú ves el guardacosta, dile que estamos aquí, por favor. Somos de Pinar del Río, me dijeron. Estaban más lejos que nosotros, que éramos de La Habana. Salieron por Pinar del Río. Y llevaban varios días en el agua. Y estaban flotando ellos ahí. Nosotros seguimos, le dimos el agua y seguimos. Ustedes saben que en ese éxodo, producto de esa segunda noche, la tormenta, de Cuba esa noche que Fidel habló, salieron 93,000 personas. Todos los que estaban peleando y las demás provincias que no se habían todavía sumado a la guerra, pero sí oyeron a Fidel hablando, salieron a preparar sus cámaras, sus balsas, y se fueron. 93,000 en una noche. Empezaron a salir todos. Llegamos solamente 33,000. Quedaron 60,000 en el agua. Y de los 33 fueron muchos, porque muchos salieron ya llegando a Guantánamo. Fueron inteligentes, sabían que estaban llevándose a la gente para la base y brincaban ahí mismo de Guantánamo para la base. Y así llegaron 33. Pero le dimos el agua, remamos toda la noche de nuevo y al otro día yo estaba tan cansado que uno de los remos se me fue de la mano. Mi hermano se puso muy furioso y agarró el otro remo y lo tiró para el agua. Y yo miré, los dos remos estaban cerquitica de aquí a donde está mi hermano, y yo dije, me tiro. Pero yo no tengo ni fuerza para subir de vuelta al agua, a la balsa. Y sentía que no tenía la fuerza. Y estaba en ese dilema en mi cabeza, pensando si me lanzaba o no me lanzaba, cuando mi hermano me dice, ¿eso es un pájaro o un avión? Y yo miro así lejos y digo, bueno, si hay un pájaro, estamos cerca de la costa. Y me quedo mirando así y digo, bro, yo creo que es un pájaro. Y me dice, no, eso es un avión. Eso es un avión. Y se empezó a acercar el avión a nosotros y a acercarse. Y era uno de los aviones de los Hermanos al Rescate. Es una asociación cubana, americana, de señores cubanos que están en Miami, que tienen sus propios aviones, sus propias avionetas y salen a rescatar cubanos al océano. Y nos pasaron por arriba. Mi hermano y yo empezamos a llorar. Yo no lloré mucho. Empezamos a llorar de alegría y entonces de momento se abre una escotilla en la parte de atrás del avión y sale el señor con una cámara. Y yo estaba así, ¿cómo estás filmando ahora para hacer película? Y nos empezaron a filmar ahí dando vuelta a la avioneta y filmándonos. Y yo, ¿qué es esto? Y entonces el hombre cogió y se fue de nuevo para adentro. Y yo miré a mi hermano como, ya, filmó y se van. Pero regresó con un maletín muy grande. Y lo venía empujando así. Y cuando tiró el maletín, porque nos vio remando con la mano, porque hacía unos minutos a mí se me fue un remo y mi hermano botó el otro remo al agua. Ustedes están viendo las cosas de Dios, ¿verdad? ¿Se dan cuenta de lo que les estoy diciendo? A mí se me fue el remo, él bota el otro remo y estamos con las manos y el hombre dice, hay dos balseros remando con las manos. Estos sí necesitan ayuda. Habían muchos en el agua. Empuja el maletín y yo veo que el maletín viene cayendo una cosa inmensa y choca con el agua y hace ¡puf! Y se abrió una balsa de rescate con techo naranja, verde, fosforescente. Era más lindo que mi casa en Cuba. Tenía techo, luces, ¡wow! Y una soga bien ancha así para que pudiéramos agarrarla, porque él lo tiró muy lejos, porque si nos caía arriba nos iba a matar. Y mi hermano, sin pensarlo, yo me paré en ese momento, sí cogí valor y dije, me tiro. Y mi hermano me ganó. Se tiró primero al agua. Y entonces ya él estaba en medio entre la otra balsa y la de nosotros, cuando yo empiezo a escuchar, ¡tiburón! ¡Tiburón! Y yo estoy tan loco que en el medio del océano oigo de voces tiburón. Y empiezo a buscar así porque se oían muy claras las voces. ¡Tiburones, tiburón! Y empiezo a mirar y cuando miro a la derecha, lejos, allá como una cuadra, habían dos muchachos. Estaban bien flaquitos, blanquitos, flaquiticos, se le veían las costillas, tenían barba. Ellos llevaban un mes perdido, ellos salieron antes del éxodo ese del 94. Y nos gritaban, ¡tiburón! Y nos hacían así, como diciendo, estaban aquí, pero ya se fueron. Y entonces yo le empiezo a gritar a mi hermano, ¡tiburón, tiburón, brother, regresa, regresa! Lo peor que hice, porque ya le estaban en medio. Y yo me puse tan nervioso que le empecé a gritar tiburón. Y él se volteó y me miró. Él tiene los ojos más grandes que yo, imagínense. Se me quedó mirando así con los ojos grandotes y se quedó frisado.
Y yo le decía, nada, brother, nada. Y no nadaba. Estuvo ahí casi 45 segundos y no se movía, hasta que reaccionó y empezó a nadar de vuelta a la balsa de nosotros. Yo le di la mano, lo saqué del agua y él se quedó así mirando para el agua buscando los tiburones y me miraba. Estuvo 3 años soñando con eso después. Me decía que todas las noches soñaba que se levantaba y no tenía piernas. Y bueno, con las manos empezamos a tratar de alcanzar la balsa. Nos tomó prácticamente 1 hora para llegar a la soga porque había mucha corriente. La agarramos, entramos y yo no boté mi balsita. Mi balsita resistió la tormenta. Yo la amarré a un poste inflable de la otra y ahí la dejé. Y entonces esperamos a que aquellos 2 muchachos, también con sus manos, tenían una camarita muy pequeña, nos alcanzaran. Llegaron y se subieron encima. Yo no podía estar sentado, así que yo me tuve que arrodillar. Esa era el 4.º día. Y ellos se quedaron dormidos, había agua, tomamos un poquito de agua para la deshidratación. Y esa noche yo me la pasé despierto por el dolor de las llagas. Y como a las 5 de la mañana se posa un pájaro que es muy famoso en Cuba, se llama sarnícaro, pájaro negro, y se posa en la balsa. Y le digo, yo despierto a todo el mundo y le digo, brother, hay un pájaro aquí. Esto quiere decir que estamos cerca de una costa. Pero no era una balsa de otros hermanos, de balseros, que habían visto en la noche la cámara de nosotros, que era naranja fosforescente y verde, con luces en el techo, y dice que parecía un fuego en el medio del océano. Así que pensaron que era algo que habían puesto los americanos allí y empezaron a remar, en vez de para el norte, en dirección a la balsa. Nosotros tiramos al agua un poco de latas para ahuyentar los tiburones. Llegó uno vestido de blanco de la otra balsa, se cayó al agua y salió de blanco, en vez de salir blanco, salió vestido de verde. Y mi hermano agarró una bengala para ver si alguien nos veía en la noche. Y fíjense que la pistola era tan rara que tiró la bala al revés y nos rozó la balsa y entró al agua. Si la hubiese tirado así, se hubiese matado, pero la tiró así y pasó así para abajo del agua. Agarramos la pistola al revés. Otra cosa que yo quería contarles es que ese 4.º día nosotros estábamos tan desesperados antes de que nos tiraran la balsa que yo le dije a él que yo quería remar para Cuba porque yo creía que Cuba estaba más cerca y ya yo me estaba muriendo. Y él me dijo a mí que cuando le tocara a él remar, él iba a remar para los Estados Unidos. Así que yo tenía que remar para Cuba y él para Estados Unidos. Y no llegamos a un acuerdo. Pero esa noche, yo recuerdo que cuando estábamos indecisos, yo tratando de convencer a mi hermano, se prendió una luz en el medio del océano en la noche. Se prendió una lucecita. Estoy brincando la historia porque hace 30 años, no me acuerdo muy bien. Pero me acuerdo que se prendió una luz roja y nosotros pensamos que era un barco americano. Y empezamos a perseguir la luz. Y la luz siempre estaba hacia el norte. Y cuando estábamos llegando a ella, la luz se apagaba. Y aparecía más lejos hacia el norte. Y nos pasamos toda la noche, los 2 remando en la misma dirección, siguiendo la lucecita roja. La luz roja siempre fue apuntando hacia el norte. Así que yo pienso que era el destino, ¿no? El Señor que ya quería que nosotros saliéramos de allá para venir a tierra de libertad. Porque eso pasó toda la noche. Y ahí fue donde sucedió lo que le estoy contando del avión que nos encontró al otro día. Eso se me había olvidado. Así que empezaron a llegar en la mañana muchas balsas allí a la de nosotros, porque toda la noche todos los balseros alrededor vieron ese fuego en el océano. En la mañana, a las 9 de la mañana, habían 41 balsas, más de 230, 240 cubanos allí reunidos. Allí fue donde conocí a ese muchacho en Seattle que dijo que las olas eran como de un poste de luz. Allí estábamos todos reunidos, le dijimos que los americanos nos habían lanzado a nosotros esa balsa, que no se fueran de allí. Y allí nos quedamos, esperamos. Parece que como era domingo, ellos trabajan hasta el lunes. Y llegaron el lunes a las 12 del día, vimos una mancha blanca que venía por el océano a tremenda velocidad. Y vemos aquella cosa y nos damos cuenta que es un guardacosta americano. El guardacosta americano yo pensé que nos iba a matar, porque venía a mucha velocidad
y delante de nosotros frenó y se hundió y regresó así. Yo nunca había visto eso. Y de momento así miro para arriba y eran todos blancos, ojos azules, y dije, wow, ¿estoy vivo o estoy muerto? Todos eran 6 pies y todos ojos azules, y dije, wow, ¿esta gente de dónde lo sacaron? Eran de los marines y estaban todos ahí. Entonces digo yo a mi hermano, bueno, nos abrazamos mi hermano y yo, ya no nos quedaba agua. Y empezaron a subir todos. Subimos al barco del guardacosta y nos tuvieron 1 hora parados para revisarnos. A la hora yo perdí el conocimiento y caí de cara. Estaba muy débil y el barco el piso es de hierro. Yo no sé cómo no me partí la nariz ni los dientes porque caí de cara contra el piso. Y vinieron rápido, buscaron a un médico. Mi hermano, recordando que yo era asmático cuando niño, le decía, asma. Y me pusieron un oxígeno. Y cuando yo vine en sí, yo le empujaba el oxígeno al médico hacia allá así. Y él me lo empujaba hacia mí. Y cada vez que yo lograba empujar la mano hacia él, yo le decía, ¡pollo! Y él me lo ponía de nuevo, ¡pollo! Dando oxígeno. Y entonces, como en la tercera vez que yo le logro quitar la máscara, le digo, ¡pollo! Y me la vuelve a poner y le dice, ¡pollo! Y mira al otro y le dice, ¡pollo! Y todo el mundo empieza a repetir, ¡pollo, pollo! Y entonces mandan a buscar al traductor. El traductor era un muchacho mexicano. Llega y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué quieres? Y yo le digo, pollo. Dice, he wants chicken. He wants chicken. Dice, oh, chicken, we don't have chicken here. Dice, no tenemos pollo aquí. Yeah, I want chicken. Dice, we don't have chicken. Dice, tienes que esperar a que venga habían llamado a un portaavión americano para que transportara a los que estaban en el guardacosta hacia Guantánamo. Y entonces me dice, you have to wait. You know? Entonces el traductor nos dijo que ya nos iban a dar comida en el portaavión. Así que empezaron a pasar a todo el mundo del guardacosta americano para el portaavión. El portaavión demoró unas horas, se paró frente a la distancia y en una lancha rápida empezaron a transportar a todo el mundo. Pero como yo estaba tan débil, dejaron a otro muchacho y a mí de último. Al otro muchacho le decían el muerto. Y estábamos compitiendo por el primer lugar porque yo no me quería dejar ganar. Ay, yo lo miraba y decía, wow, ¿quién de los dos estará? Le decían el muerto. Pero fíjense, yo creo que yo estaba peor, porque al muerto se lo llevaron primero. Y a mí me dejaron con mi hermano. Así fue como yo supe que yo estaba peor que al muerto. Se llevaron al muerto, me dejaron con mi hermano de último. Me amarraron con una soga por debajo del brazo. Y me bajaron con una soga para la lancha rápida. Y de ahí me llevaron para el portaavión. Lo mismo allá. Me amarraron. ¿Cómo estaría yo de fuerte que un gringo me subió así? Y me cogió por aquí así y me jaló y me tiró en el piso. Mi hermano venía detrás de mí y en ese momento, como éramos los últimos, tiraron agua hirviendo para desinfectar, porque habían pasado por ahí todos los cubanos balseros. Y yo no sé cómo lo hacen, pero por la cubierta sale agua hirviendo con mangueras así. Y todo el agua venía corriendo como una ola y mi hermano lo ve y me levanta rápido del suelo y me cargó. Y él se quemó los pies. Ese que era endemoniado. Y me llevó para el fondo del barco porque estaba prohibido ir al frente del barco porque todos los muertos que habían recogido estaban en el frente del barco. Y yo miré y solamente se veían sábanas blancas. Había muchos cubanos allí muertos. Los guardacostas aún el guardacosta cubano y americano estaban llenos de muertos y los pasaban para los portaaviones. Y ahí nos dieron la noticia a una muchachita americana, me dijo, tú no vas para los Estados Unidos, en español. Vete de vuelta para Cuba, no los queremos en los Estados Unidos. Y mucha gente empezó a llorar y eso. Yo tenía tanta fatiga y tanta hambre que yo no le presté atención. Me llevaron para el fondo del barco, me acosté en el piso y estuvimos 2 días más de vuelta de Guantánamo para atrás, de donde nos recogió el barco hacia Guantánamo. Yo le pregunté al traductor dónde nos habían recogido y nos dijeron que nos habían recogido a 20 millas de Miami.
El sol sale por el este y se esconde por el este. ¿Sí o no? El Señor nos guió. Nos recogieron a 20 millas. Mucha gente le decía yo hoy al pastor que muchas personas dicen que hay 90 millas de Cuba a Miami y eso no es cierto. 90 millas hay del punto más cerca de Cuba, que es en Mariel, a Cayo Hueso, a Key West, donde está la boya que dice 90 millas. Pero Key West es muy estrecho. Para llegar a Key West y encontrarlo, tú tienes que venir con un GPS en un barco. Pero yo venía en una balsa que la corriente arrastraba. Yo nunca vi Key West. Yo choqué contra Miami, así que yo navegué más de 200 millas, porque de La Habana a Miami hay 230 millas. Así que en 5 días no nos fue tan mal, aunque nos ganaron los vikingos. Ellos nos ganaron. Y bueno, nos llevaron de vuelta a Guantánamo. Ya yo estaba listo. Yo le había hecho una promesa al Señor ese día que le oré en la balsa. Le dije, si la balsa no se voltea, cuando yo llegue a los Estados Unidos, yo te voy a buscar. Voy a ver quién eres tú, voy a investigar. Y así fue. Llegué a la base de Guantánamo y me comí todos los libros que habían. Me sabía todos los libros de los testigos de Jehová. Me metía en la carpa de los católicos. Iba a la música de los evangélicos. Yo me pasaba de noche en todas las balsas. No sabía en qué dirección ir, pero me leía todo lo que me daban. Le decía a los hermanos, préstame ese libro. Yo no sabía quiénes eran ellos. Me lo daban y me decían, pero lo necesito a las 5. Yo no desayunaba, yo no almorzaba. Y a las 5 de la tarde me había leído el libro y se lo devolvía. El primer amor, ¿verdad? Ese primer amor, yo lo conocí allí en la prisión de Guantánamo. Estando allí me dijeron que si quería volar a una base militar que había en la selva, en Panamá. Y yo le dije a mi hermano, vámonos, porque Guantánamo está dividido de Cuba por una cerquita de Pirle, se veían los soldados por allá, el campo era minado, tú no podías regresar a Cuba solo si querías. Mucha gente se devolvió y perdieron sus piernas, desesperados porque les decían que se iban a quedar toda la vida ahí, que ahí nunca iban a salir. Y sí, se iban y explotaban. Nosotros sentíamos las explosiones de noche. Así que tuvieron que poner unos buses, hacer contrato con Cuba para que las personas fueran llevadas hasta la frontera en bus. Y allí empecé a estudiar y a buscar mucho del Señor. Estudié con todos, con los testigos de Jehová un tiempo y me llevaron para la base de Panamá. Yo le dije a mi hermano, si pasa algo aquí, nos van a devolver para Cuba, después que casi perdemos la vida en el mar. Así que decidimos volar a Guantánamo. Nos llevaron a Guantánamo con la promesa de que la comida allí era mejor. A Panamá. La comida de Guantánamo era muy mala. Nos daban unas cajitas militares y siempre era la misma comida todos los días. Y tenían números y era por suerte. La mejor era la 8 y la 11, que tenía arroz con pollo. Lo demás no servía, yo me la sabía de memoria. Y nos llevaron a Panamá y nos recibieron con un pan con bistec. Un pan cubano con un bistec adentro. Y estábamos muy felices. Estábamos tan felices que el muchacho que venía al lado mío en el avión metió el queso con el plástico adentro del pan y empezó a estirar. Y yo miraba así, se veía el plástico como se estiraba y un gringo del ejército tocó al otro y le hizo. Y se partía el plástico así, ¡pah! Y me decía, está bueno. Se comió el queso con el plástico. Ahí estuvimos 6 meses en la base de Panamá, hasta que ellos habían prometido que iban a dejar salir a los niños con los padres, y no lo hicieron. Hubo una revuelta tan grande que se empezaron a fajar los balseros con la policía, los antimotines, y hubieron muertos cubanos y hubieron muertos americanos. Aquello fue terrible. Eso fue en mi campamento. Habían 3 campamentos y fue en el mío. Y ahí yo vi cómo mataron a las personas, cómo pasó cosas terribles. Le daban palos y los dientes salían volando y los cubanos tiraban piedras. El presidente de Panamá dijo que no nos quería más. Así que dijeron que eran las 82 divisiones, yo no lo sé. Pero yo sé que yo sentí los pasos por la noche en el campamento. Y cuando abrí mi carpa, había un moreno así de este tamaño, fuertón, así mirándome con los ojos pintados. Y yo abrí así, miré, cerré y no le dije a mi hermano, ahora sí estamos perdidos. Rodearon todo el campamento y hicieron una requisia, sacaron a ver si teníamos algún tipo de arma, cuchillo, nos los quitaron todo nos lo quitaron. Y de ahí nos llevaron para un aeropuerto. Tenía yo un militar aquí al lado mío y otro aquí. Estaban tan fuertes, tenían un cuello así grueso.
Mi hermano tenía hambre, te decía, está bueno para morderle un cuello a este hombre, porque nunca habíamos visto un cuello tan grueso y tan rosado como el de ese gringo. Y fíjense la fortaleza de aquellas personas, que mi hermano es grande, y lo tomaron de un brazo y del otro, y lo subieron en el bus sin que pusiera los pies en el escalón. Nos llevaron para el aeropuerto, nos montaron en un avión de guerra, que se veían los cables, un avión camuflajeado, ahí nos montaron, y de vuelta con cadenas, con un militar aquí y un militar aquí, de vuelta a Guantánamo. Y ahí, bueno, estuvimos en Guantánamo un año más presos, un año más. Después de un año nos dijeron que el presidente Clinton había decidido que nos daría la entrada a los Estados Unidos, que estuviéramos calma, que tuviéramos paz, que poquito a poco íbamos a ir saliendo. Así que un año y medio después de haber salido de Cuba, finalmente nos dieron la entrada a los Estados Unidos. Mi familia estaba feliz porque nos estaban buscando en los hospitales de Cuba estaban llenos, y yo no sé quién dijo por ahí que me vio en una tabla flotando. Ustedes saben que la gente no tiene nada que hacer que en Cuba, y se inventan historias. Yo lo vi flotando uno de los que regresó, y me andaban buscando por los hospitales, hasta que por el radio dijeron mi nombre, y ya mi familia supo que yo estaba vivo con mi hermano. Así que llegamos a los Estados Unidos y empecé a buscar de Dios, como había prometido. Caminaba 2 millas todos los días, todos los domingos. Iba a la iglesia los domingos, porque la más cercana era una iglesia de Testigos de Jehová que me quedaba allá en Miami, en la calle 8. Y caminaba 2 millas todos los días para allá y para acá. Empecé a estudiar, y en un viaje de Maryland, me mudé para el estado de Maryland para aprender inglés. Y en un viaje de Maryland para visitar a mi hermano que llevaba un año sin verlo, en el tren, una muchacha me ve leyendo un libro y me dice, ¿qué lees? Y yo la miré, un libro de los Testigos de Jehová. Y me dice, ¿eres testigo de Jehová? Y yo le no, pero estoy estudiando diferentes religiones porque no sé qué camino quiere el Señor que yo coja. Y me dice, ¿te gustaría estudiar conmigo un ratico en el restaurante? Y yo le dije, sí, claro. Me levanté, fui al restaurante con ella, nos sentamos en una mesa, me abrió Éxodo 20 y me enseñó el sábado. Yo lo leí y dije, el 7º día es el sábado, reposo para el Señor. ¿Y por qué nadie me había enseñado esto? Y ya llevaba ya casi 2 años estudiando. ¿Y por qué nadie me había enseñado esto? Fue muy fácil, hermanos, para mí. A veces yo no entiendo, ¿no? Porque todos somos un mundo. ¿Cómo la gente se complica tanto? Yo lo vi, yo lo entendí, yo lo acepté, y el otro sábado era adventista del 7º día. Amén. Al otro sábado estaba en la iglesia de Dios. Amén. Así que es prácticamente, he tratado de resumir lo más pronto posible, porque hay calor y sé que están cansados. Lo que me pasó en la travesía, yo sé que el Señor, a cada uno de nosotros tenemos historias diferentes, nos ha guiado. Y yo decía por la mañana, un poquito corriendo, ¿no? Que creo que es en el libro de Romanos 5, versículo 10, dice que aun cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros, entregando a su Hijo Jesús. Y termina diciendo, ¿cuánto más ahora, no? Que estamos reconciliados con Él. ¿Qué no haría, en otras palabras, qué no haría el Señor ahora que estamos reconciliados a través de la sangre de su Hijo? ¿Qué no haría por nosotros? Si cuando yo era enemigo, cuando robé y cuando hice tantas cosas malas, el Señor me tuvo tanta compasión desde que yo tengo uso de razón, ¿qué no hará ahora por nosotros que estamos reconciliados con Él? ¿Ustedes no creen? Le quiero leer un versículo para cerrar. Está en el Salmo 121. Ya no veo sin espejuelos. ¿Lo tienes? Del 4 al 8. Dios te cuida y te protege. Dios está siempre a tu lado. Durante el día, el sol no te quemará. Durante la noche, no te dañará la luna. Dios te protegerá y te pondrá a salvo de todos los peligros. Dios te cuidará ahora y siempre por donde quiera que vayas. Amén. Esa traducción es traducción del lenguaje actual. ¿Verdad? Esta la conozco de memoria. Dice, Dios te cuidará, Dios te cuida y te protege. Escuchen, Dios te cuida y te protege. Dios está siempre a tu lado. ¿Tú no lo has sentido? Ustedes saben por qué yo acepté cuando Rosani me invitó a dar el testimonio. Porque a veces nosotros, aún conociendo la verdad y el Evangelio,
y conociendo al Señor nos desanimamos. Y a veces luchamos para trabajar para el Señor. Y no nos dejamos llevar, no dejamos que Él sea quien nos guíe. Y nos desanimamos. Y dice, Él siempre está a tu lado. Durante el día el sol no te quemará. Durante la noche no te dañará la luna. Dios te protegerá y te pondrá a salvo en todos los peligros. No dicen algunos, en todos los peligros. Dice, Dios te protegerá y te pondrá a salvo en todos los peligros. Dios te cuidará ahora y siempre por donde quiera que vayas. Ese era el versículo con el cual quería cerrar en esta tarde, mis hermanos. Gracias por haber venido, por haberme escuchado. En otra oportunidad, si me invitan, les contaré lo que me pasó después de haber llegado aquí. Pero que Dios los bendiga mucho y la honra siempre sea para nuestro Señor. No se desanimen y recuerden siempre que solamente podemos temer el futuro si nos olvidamos de nuestro pasado. Amén. Sí, ella quería que yo